Buenas tardes. Muchas gracias a Claudia por sus amables palabras y gracias también a los organizadores de las jornadas por la invitación. El tema del que vamos a hablar a continuación es la asistencia sanitaria transfronteriza. A muchos de ustedes les sonará, sobre todo por las noticias de prensa, las referencias que se vienen haciendo al turismo sanitario y al papel de la asistencia sanitaria española en este ámbito. Pues bien, precisamente hoy, el 4 de abril, hace 3 años, el 4 de abril de 2011, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, la Directiva 2011-24 de la Unión Europea. Los Estados miembros, con la publicación de esta directiva, los Estados miembros quedaban obligados a adoptar las disposiciones necesarias para su cumplimiento antes del 25 de octubre de 2013. En España, la transposición no se ha llevado a cabo hasta febrero de este año. Ha sido mediante el Real Decreto 81/2004 y, como les digo, se ha publicado con 4 meses de retraso. 4 meses en los que, sin embargo, la directiva ha sido de plena aplicación, puesto que muchas de sus disposiciones no necesitaban mayor concreción para poder ser ejecutadas. Sin embargo, el derecho de los pacientes a recibir asistencia sanitaria en otro Estado miembro de la Unión Europea no es nada nuevo. Seguramente que antes de esta fecha, antes del 25 de octubre del 2013, muchos de ustedes se han desplazado de vacaciones, con motivo de estudios, con becas Erasmus, se han desplazado a otros Estados miembros y han salido de España llevando su tarjeta sanitaria europea. Ustedes, la tarjeta sanitaria europea, ya por la edad, anteriormente eran otros los documentos que acreditaban estos derechos. Bien, creo que ya esta mañana tuvieron una ponencia en la que les hablaron de los derechos de seguridad social de los trabajadores migrantes. La profesora Lucía. La cambiaron, bien, pues es una pena porque hubiese sido una buena introducción ya que hubiesen venido con estos conocimientos adquiridos. Pero bien, les hablarán entonces más ampliamente al respecto en la ponencia correspondiente. Pero ya les adelanto que entre estos derechos de los trabajadores migrantes se encuentran las prestaciones por enfermedad. Prestaciones que pueden ser el metálico. Todos sabemos que cuando un trabajador se encuentra en incapacidad temporal, recibe de la institución competente, en nuestro caso la Seguridad Social, el INS, una cantidad de dinero. Se está cobrando, decimos, hablando vulgarmente, se está cobrando la baja. Bien, esas son prestaciones en metálico. Nosotros nos vamos a referir a las denominadas prestaciones en especie, las prestaciones, en concreto las prestaciones de asistencia sanitaria. Voy a dividir mi exposición en 3 apartados porque no podemos evitar, haciendo referencia en primer lugar a los reglamentos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta directiva venían regulando esta materia. Vamos a ver entonces los vigentes en la actualidad, el Reglamento 883/2004 y el Reglamento 987/2009 por el que se dictan las normas para su aplicación. La interpretación de estos reglamentos no siempre fue pacífica. Se han elevado, como veíamos también en la ponencia anterior que sucedía en el ámbito de defensa de los consumidores, también se han generado bastantes discrepancias respecto a la aplicación de estos reglamentos. Y los Estados miembros han elevado las correspondientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europea. Pero no solo eso, sino que en determinadas circunstancias los Estados miembros han incumplido sus obligaciones en esta materia
y la Comisión se ha visto obligada a iniciarles procedimientos de infracción, a plantear ante el Tribunal de Justicia estos incumplimientos. Nos vamos a encontrar, por tanto, sentencias dictadas en los dos ámbitos. Esta va a ser la segunda parte de la ponencia. Es decir, en primer lugar, vamos a ver el marco jurídico anterior a la directiva, anterior y coetáneo, puesto que veremos que va a permanecer, que se van a aplicar en paralelo. Posteriormente vamos a ver la jurisprudencia y ya por último abordaremos el nuevo régimen jurídico, la directiva y la transposición que España ha efectuado de esta directiva. Empezamos entonces haciendo una aproximación a los reglamentos sobre coordinación de seguridad social. Esta coordinación aparece a mediados del siglo pasado. Los primeros reglamentos son los reglamentos 3 y 4 de la CECA, en 1959, y posteriormente, en el Mercado Común Europeo, entran en vigor en 1972 el reglamento 1408/71 y su reglamento de aplicación, el 574/72. que han estado vigentes hasta el 1 de mayo del 2010. Quiero con esto decir que la mayor parte de la jurisprudencia, casi toda la jurisprudencia que ha dictado el Tribunal de Justicia en esta materia ha sido interpretando estos dos reglamentos, no los que están vigentes en la actualidad, los que citaba anteriormente del 2004 y 2009, sino estos dos reglamentos. Los reglamentos, la aplicación de los reglamentos se hizo extensiva posteriormente al resto de estados del espacio económico europeo y a Suiza mediante los instrumentos correspondientes. En esta misma situación está ahora la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. También se está trabajando para formalizar esos instrumentos que permitan su aplicación, se espera que sea en un corto espacio de tiempo, al resto de estados del espacio económico europeo, repito, y también a Suiza. Lo que tratan los reglamentos sobre coordinación de seguridad social es facilitar la libre circulación de trabajadores. Esto es importante para cuando luego veamos la base jurídica de la directiva, para diferenciar. Facilitar la libre circulación de trabajadores permitiendo la exportabilidad de las prestaciones de seguridad social que, en lo que aquí interesa, como ya les adelantaba, son prestaciones por enfermedad. Se van a regular dos supuestos claramente diferenciados. El primer supuesto es lo que les comentaba antes, aquel en el que alguno de ustedes decide desplazarse a otro Estado miembro para pasar sus vacaciones, para pasar un año sabático porque acaba de terminar el grado y tiene un amigo trabajando allí y decide irse una estancia temporal. Y las razones del viaje no son razones médicas, es decir, no nos desplazamos, no se van a desplazar buscando asistencia sanitaria, sino por otros motivos. La asistencia sanitaria, la enfermedad es un riesgo que puede surgir durante ese desplazamiento que hará que necesiten estas prestaciones de seguridad social, la asistencia sanitaria. Bien, el documento que acredita el derecho es, como les decía, a partir del año 2004, la tarjeta sanitaria europea. Anteriormente era un formulario que, como les decía, probablemente ustedes no conocieron, se denominaba el formulario E111. Es un documento que se solicita ante la institución competente española, que es el INS, es la Seguridad Social. ¿Y cuál es el contenido del derecho? ¿A qué tenemos derecho cuando nosotros viajamos con nuestra tarjeta sanitaria europea? En un primer momento, los trabajadores y sus familiares tenían derecho únicamente a la enfermedad o accidente que surgiese de repente, a las urgencias, lo que denominábamos las urgencias. Sin embargo,
Para los pensionistas y sus familias existía un régimen jurídico diferente. Ellos tenían derecho a la asistencia sanitaria necesaria durante el desplazamiento, a la necesaria por razones médicas para no tener que adelantar su regreso. Porque fíjense que el primer ejemplo de estancia temporal que yo les ponía, hablamos de estancia temporal cuando nos estamos refiriendo a una semana, pero también cuando nos estamos haciendo referencia a estancias de un mes, incluso de un año. Incluso hay ahora ante el Tribunal de Justicia algún supuesto de un paciente, de una persona que viajó y llevaba 11 años enfermo sin haber regresado a su estado miembro de afiliación, y el abogado general en sus conclusiones, que publicó hace poco menos de un mes, entiende que estamos ante una estancia temporal. Estamos hablando de 7 años. Por tanto, tenemos que tener muy claro la diferencia entre estancia temporal. Como les decía, en un primer momento había una diferencia en cuanto al contenido, a las prestaciones a las que se tenía derecho. En el año 2004, a punto de aprobarse la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria europea, se modifican los reglamentos para igualar estas prestaciones. Y a día de hoy, con nuestra tarjeta sanitaria europea, tenemos derecho a la asistencia sanitaria necesaria para no tener que adelantar el regreso. Si tenemos una enfermedad crónica, pues todo lo que el tratamiento de nuestra enfermedad necesite. Perdone. Bien. El segundo supuesto que contemplan los reglamentos es cuando un paciente necesita o quiere desplazarse para solicitar asistencia sanitaria en otro Estado miembro. Todos sabemos que hay centros españoles o europeos que tienen fama mundial, y ante determinada patología podemos decidir que no queremos ser asistidos en el sistema sanitario español, sino recabar asistencia sanitaria de otro prestador europeo. Pues los reglamentos regulan también esta situación y supeditan estos desplazamientos, supeditan el derecho a una autorización. Es la que se documenta mediante el formulario, ahora se denomina S2, anteriormente el E112, no sé si a alguno de ustedes les suena. El E112, la autorización, al fin y al cabo, porque sin él no podemos desplazarnos para recabar asistencia sanitaria, esta autorización, dicen los reglamentos, que no podrá denegarse si la prestación está incluida en la cartera de servicios del estado de afiliación, primer requisito, y segundo requisito, si la asistencia sanitaria no puede prestarse en un plazo médicamente aceptable, que no tiene por qué ser el establecido por el Estado miembro como plazo de garantía para las listas de espera. Esto también lo ha dejado ya claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, si concurren esos dos requisitos, la autorización para desplazarse, el E112 o S2, el estado de afiliación debe concederlo. ¿Y cuál es la asistencia sanitaria? ¿Cómo se va a prestar? ¿Cuál es el contenido de ese derecho? Una vez concedida la autorización, pues nos desplazamos al Estado miembro que hemos elegido y los derechos son los que tendría cualquier ciudadano del Estado miembro de estancia. Es decir, ustedes saben, hemos de partir de ello, que cada Estado miembro es competente para organizar sus servicios sanitarios como considere conveniente. Y dentro de la Unión Europea nos vamos a encontrar sistemas sanitarios como el español, el Reino Unido, sistemas sanitarios basados en la planificación
Las prestaciones se prestan fundamentalmente en centros públicos o concertados, mediante un sistema de planificación. Y los pacientes no deben abonar las prestaciones, salvo en supuestos excepcionales, como la farmacia, en que hay copago, o alguna otra prestación de la cartera suplementaria. Pero todos sabemos que si acudimos a un hospital del Servicio Canario de Salud, la asistencia sanitaria que allí recibimos es gratuita. Sin embargo, no todos los Estados miembros de la Unión Europea, repito, han organizado sus sistemas sanitarios del mismo modo. En otros estados, lo que existen son unas tarifas de reembolso. El Estado no se encarga de organizar la prestación de los servicios, permite que sus ciudadanos elijan libremente el prestador al que quieren acudir y lo que hacen es establecer una tarifa máxima de reembolso, que es lo que le van a reintegrar después de que el paciente ha recibido la asistencia, la ha abonado, la ha pagado, acude a la institución competente y solicita la tarifa correspondiente hasta el importe máximo que el Estado miembro tiene establecido. Bien, si uno de nosotros nos desplazamos para recibir asistencia sanitaria en Francia, por ejemplo, nos podemos encontrar con la sorpresa de que, al no ser una urgencia, debamos abonar una parte de las asistencias sanitarias. Es decir, se nos va a tratar en el otro Estado miembro igual que a sus asegurados, no con los derechos que tenemos en España. Sin embargo, si un belga, donde existe un sistema de reembolso, solicita asistencia sanitaria en uno de nuestros hospitales o en uno de nuestros especialistas, no va a tener que abonar nada. Esa va a ser otra de las diferencias que después veremos entre la aplicación de los reglamentos y la aplicación de la directiva. Si el paciente no paga, eso no significa que el paciente no pague, no significa que estemos atendiendo de forma gratuita a ciudadanos de otros Estados miembros, que es lo que en ocasiones nos vende la prensa. Nosotros facturamos, España factura a los asegurados de otros Estados miembros y lo mismo sucede con los españoles que nos desplazamos para recibir asistencia en otros estados. El reembolso, en este caso, es entre estados, ¿de acuerdo? No son los ciudadanos los que van a recibir. Bien, pasamos ahora, ya hemos dejado un poquito marcado la introducción a los reglamentos, al régimen de la asistencia sanitaria en el ámbito transfronterizo. Vamos a pasar ahora a ver la jurisprudencia que se ha ido generando en esta materia, que ya les digo que hay alguna sentencia aislada ya a finales de los años 70, pero ha florecido sobre todo a finales de los años 90, en adelante. Como les decía, los tribunales de los distintos Estados miembros elevan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de los reglamentos, pacientes a los que se les deniega esa autorización para desplazarse o se desplazan sin haberla solicitado y al regreso a su país solicitan el reembolso. El tribunal va a hacer aquí, por un lado, una interpretación de la aplicación de los reglamentos, pero por otro lado va a valorar esa actuación del Estado miembro con respecto a ese caso concreto a la vista del tratado y, en concreto, del principio de libre prestación de servicios. Es decir, va a haber actuaciones de un Estado miembro que sean acordes a lo previsto en el tratado, en los reglamentos, y los reglamentos no sean contrarios al tratado. Estamos aplicando los reglamentos. Pero habría otra opción y el Tribunal de Justicia entra a valorar si no haberse permitido esa otra opción al paciente vulnera la libre prestación de servicios, vulnera el Tratado de la Unión Europea, el derecho originario. Bueno, pues en un resumen de todas estas sentencias,
no se las voy a citar. Si alguno de ustedes, al igual que les comentaba la ponente anterior, si alguno de ustedes tiene interés, puede conseguir fácilmente mi dirección de correo electrónico y yo les paso las referencias de todas las que vamos a ver, pero no se las voy a citar. Les voy a resumir las conclusiones que el Tribunal de Justicia ha fijado en esta materia. Bien, lo primero que se cuestionó cuando llega al Tribunal de Justicia, lo primero que se cuestiona, porque claro, nosotros vivimos en Canarias y así transfronterizo, frontera con frontera, no tenemos ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Pero sin irnos a Centro Europa, donde ahí ya sí las fronteras. El caso podría perfectamente haberse planteado en determinadas regiones españolas, en Portugal, en Galicia, en Andalucía, frontera con Portugal o frontera con Francia. Los ciudadanos allí, en Centro Europa, que son países centroeuropeos los que dan lugar a estas sentencias, los ciudadanos pues se desplazan, sobre todo en los sistemas de reembolso, se desplazan porque igual a 2 kilómetros tienen un especialista en traumatología buenísimo, pero resulta que a 2 kilómetros es otro estado. Entonces, van a la consulta de ese especialista, pagan la factura y cuando vuelven al estado de afiliación solicitan el reembolso. Y el estado de afiliación se lo deniega porque dice que solamente va a reembolsar la asistencia sanitaria prestada en ese estado. Y así empiezan a surgir las primeras sentencias. Lo primero que se pregunta el Tribunal de Justicia es: ¿y la asistencia sanitaria es un servicio, tal y como define el servicio el Tratado de la Unión Europea? Y su respuesta es que sí. Después de analizarlo, dice sí, la asistencia sanitaria es un servicio. Como las primeras cuestiones que le habían llegado era sobre asistencia sanitaria extrahospitalaria, una consulta de un especialista, un paciente que compra las gafas, porque hay determinados estados que las gafas son una prestación incluida en la cartera de servicios, compra las gafas en otro estado miembro, pues sí, es un servicio, no tiene ninguna duda. Más adelante surge un nuevo problema en el que está implicado un hospital. Bien, aquí sí es un servicio, se presta a cambio de una contraprestación, pero ¿pasa lo mismo cuando hablamos de asistencia sanitaria hospitalaria? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a llegar a la conclusión de que también la asistencia sanitaria hospitalaria es un servicio. Adelantamos un poquito más y se plantea el caso ya no de un estado en el que el sistema sanitario rige el reembolso, sino un caso similar al Sistema Nacional de Salud español, el Reino Unido, en el que la asistencia sanitaria, sobre todo toda la asistencia sanitaria, pero sobre todo la hospitalaria, está planificada por el Estado y los pacientes no pagan la asistencia sanitaria. Y el Tribunal de Justicia vuelve a decir que también la asistencia sanitaria hospitalaria tiene la consideración de servicio a efectos de aplicación del tratado. Segunda cuestión que analiza: las vertientes que presenta la libre prestación de servicios en este ámbito. Por un lado, dice el tribunal, dentro de la libre prestación de servicios se contempla la libertad de los profesionales, de las empresas, de desplazarse para prestar sus servicios en otro Estado miembro. Esa faceta, ese aspecto de la libre prestación de servicios está cubierto ya por una directiva que es la de reconocimiento de cualificaciones profesionales del tribunal. La otra cara de la moneda, el otro aspecto, es la libertad de los pacientes de desplazarse para solicitar esa asistencia sanitaria. Esa es la que a nosotros nos interesa, esa faceta es la que a nosotros nos interesa y sobre la que vamos a ver los siguientes pronunciamientos del tribunal. El siguiente pronunciamiento es, bien, es un servicio, se le aplica la libre prestación de servicios, entonces supeditar esa libertad de desplazamiento para recabar asistencia sanitaria a una autorización es un obstáculo a la libre prestación de servicios. Y el Tribunal de Justicia
como en otros ámbitos, dice que no será un obstáculo si concurren razones imperiosas de interés general. Ya sabemos, hemos estudiado en clase, que razón imperiosa de interés general es un concepto definido y matizado por el Tribunal de Justicia y que ha ido entendiendo en supuestos que concurrían esas circunstancias. Por ejemplo, la seguridad, el medio ambiente, la salud pública, considera el tribunal que son razones imperiosas de interés general. Pues bien, en este ámbito, en el ámbito que las razones imperiosas de interés general que entiende el tribunal que podrían justificar, supeditar el reembolso de los gastos abonados cuando nos desplazamos solicitando asistencia sanitaria a otros estados, que podrían justificar que se supeditase a una autorización previa, serían el mantenimiento del equilibrio económico del sistema financiero sanitario o la planificación como garantía de un servicio accesible a todos los ciudadanos. Esas son las razones imperiosas que entiende el tribunal que lo pueden justificar. Y entiende que concurren estas razones imperiosas de interés general, de momento, de los casos que ha analizado, solamente en dos supuestos. Cuando se trata de asistencia sanitaria hospitalaria y cuando para la prestación de la asistencia sanitaria se necesitan medios, se necesitan recursos muy costosos, como puede ser, por ejemplo, para la realización de un PET, de un TAC, de una resonancia magnética. ¿De acuerdo? Pero entiende que no concurren en los casos que yo les comentaba al principio, en el caso del paciente que se ha desplazado solicitando ser atendido por un traumatólogo de otro Estado miembro, porque ahí el importe de esa asistencia puede ser 80, 90 euros. Eso no va a hacer que el equilibrio financiero de un sistema sanitario peligre. Por tanto, quédense con la idea, en estos casos podemos desplazarnos libremente, sin necesidad de directiva, porque cuando el tribunal dicta estas sentencias todavía no está la directiva, podemos desplazarnos libremente para solicitar asistencia sanitaria extrahospitalaria que no requiera de medios costosos para su prestación, sin que se nos pueda exigir una autorización. La exigencia por los Estados miembros de esa autorización sería un obstáculo a la libre prestación de servicios. Bien. Otra cuestión que analiza el tribunal y que entiende que puede ser también un obstáculo a la libre prestación de servicios es que el nivel de cobertura que obtiene el asegurado cuando se desplaza sea menos ventajoso en el Estado miembro en el que recibe la asistencia de lo que hubiese sido si hubiese recibido la asistencia en el estado de afiliación. Y para evitarlo, exige al estado de afiliación que reembolse a su asegurado el total de la factura hasta el máximo de lo que le hubiese costado la asistencia si se hubiese prestado en el estado de afiliación. Les voy a poner un ejemplo porque quizá este concepto es un poquito complicado de entender. Supongamos que yo tengo que ir a un especialista en cirugía digestiva. Si yo voy al Hospital de la Candelaria, que es el que me corresponde, el especialista me prescribe, me indica las pruebas correspondientes, me las realizo y la factura por esa asistencia, la factura global, si a mí me hubiesen prestado la asistencia en la Candelaria, pongamos que son 500 euros. Bien, pero yo decido que no voy a ir a la Candelaria, sino que me voy a desplazar a un centro de París a recibir la asistencia. Esa misma asistencia en París sale más barata, le sale más barato al centro francés al que yo voy que al Hospital de la Candelaria. Supongamos que él sale por 450 euros. Pero ¿qué pasa? Que el sistema francés, no lo sé, ahora estoy poniendo un ejemplo, pero no sé si es así, el sistema francés tiene un copago en la prestación de esa asistencia por el que el paciente debe asumir
un 10%. Por tanto, ante una factura de 450 euros, si, paciente francés, y yo al desplazarme asumo el régimen jurídico del paciente francés, me aplica el régimen jurídico del paciente francés, debería asumir 45 euros. Por tanto, solo tendría derecho a que se me reembolsasen 400 euros, mientras que si se me hubiese atendido en la Candelaria, al Servicio Canario de Salud le hubiese costado 500 euros. Esto dice el Tribunal de Justicia que puede ser disuasorio, puede ser una medida disuasoria, si se aplicase así. Para que deje de ser un obstáculo, y esta medida disuasoria dice: el Servicio Canario de Salud debe reembolsar, o el INS, en nuestro caso, la Seguridad Social, debe reembolsar al paciente el 100%, los 450 euros que yo he pagado en Francia, porque no llega al precio que le hubiese costado al Servicio Canario de Salud atenderme aquí. ¿De acuerdo? Ese es otro de los criterios que fija el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También, cuando nosotros nos desplazamos haciendo uso de los reglamentos, de los derechos que nos confieren los reglamentos, nosotros vamos a ir a centros sanitarios de otros estados directamente vinculados, es decir, vinculados propios, concertados o controlados de algún modo por el Estado miembro al que nos desplazamos. Es decir, si un extranjero viene a España, por los reglamentos va a tener que venir a los centros públicos, a los centros, en el caso de Canarias, a los centros del Servicio Canario de Salud o a los centros concertados con él. Pero no se va a poder ir a la Clínica Parque con la que el Servicio Canario de Salud no tiene concierto, porque entonces no va a haber reembolso. Sin embargo, en aplicación del tratado y del principio de libre prestación de servicios, dice el tribunal que los pacientes podemos desplazarnos tanto a centros vinculados con los sistemas sanitarios públicos como a centros totalmente privados, sin ninguna relación con los sistemas sanitarios. Esto va a ser importante. Y repito que el Tribunal de Justicia en ningún momento cuestiona los reglamentos, simplemente mantiene dos opciones que tiene el paciente. Puede ir por los reglamentos y entonces no paga, los estados se encargan de reembolsarse el importe de la asistencia entre ellos, o puede ir al margen de los reglamentos en aplicación del tratado, del derecho originario. En ese caso se desplaza, paga, vuelve y solicita el reembolso. Y puede ir a centros privados, a cualquier centro dentro del territorio del otro Estado miembro. Y esto explica el hecho de que el tribunal no cuestione los reglamentos, explica por qué, con todas las sentencias que había ya en el 2004, cuando se aprueba el nuevo reglamento de coordinación de seguridad social, este nuevo reglamento siga manteniendo las autorizaciones. Mantiene la autorización para salir en busca de asistencia sanitaria, tanto extrahospitalaria como hospitalaria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, las autorizaciones establecidas por el reglamento, el documento, el formulario S2, antiguo E112, sigue estando en vigor cuando nosotros optamos por supeditarnos a los reglamentos, por utilizar el régimen jurídico que establecen los reglamentos. Bien, entonces, resumiendo un poquito la diferencia las diferencias esenciales entre ambos regímenes, diríamos que la autorización previa en los reglamentos se admite tanto para la asistencia sanitaria como tanto para la asistencia hospitalaria como para la extrahospitalaria, en aplicación del tratado solo en los supuestos que ya veíamos, hospitalaria o extrahospitalaria, que requiere técnicas costosas. Siguiente diferencia, ¿quién paga al prestador? Los reglamentos se arreglan entre estados, el reembolso es entre estados. En aplicación de la directiva, al prestador le paga el paciente, que luego solicita el reembolso. Tercera diferencia, ¿quién puede actuar como prestador?
En el ámbito de los reglamentos solamente se puede acudir a centros vinculados con el sistema público, al margen de los reglamentos en aplicación del tratado, centros públicos o privados. Pues bien, este es el panorama que nos encontramos, puesto que ya ha quedado claro que la asistencia sanitaria es un servicio. Su regulación como tal se aborda por primera vez en la propuesta de directiva de servicios. Parece lo lógico, ya el tribunal ha dejado claro que estamos ante un servicio. La primera propuesta, el primer borrador de directiva de servicios, en su versión de enero del 2004, incluía ya una serie de disposiciones al respecto. Lo que pasa es que lo limitaba a los servicios no hospitalarios, los que el tribunal había dejado claro que no requerían autorización. Sin embargo, el Parlamento y el Consejo no les gustó, no aceptaron este enfoque de la Comisión. Ellos querían algo más, lo quitan de la directiva de servicios y la Comisión empieza a trabajar en una nueva iniciativa. Esta iniciativa es la que se presenta en julio del 2008, que finalmente, tras 2 años y medio de tramitación, fue aprobada, estando España, correspondiendo a España la presidencia aquel semestre de la Unión Europea. En este tiempo en el que se tramitó la directiva, como les comentaba Claudia, el primer semestre del 2009 correspondió a Canarias representar a las demás comunidades autónomas en uno de los grupos del trabajo del Consejo ESCO. Yo tuve la suerte de que me designasen para trabajar en ese grupo de trabajo. Por lo tanto, la tramitación de esta directiva la viví desde dentro. Durante 6 meses fue una experiencia muy interesante. Bien. La base jurídica, les decía antes, si recuerdan, que la base jurídica de los reglamentos es la libre circulación de trabajadores. La base jurídica de la directiva, sin embargo, es mucho más amplia. Es el artículo 114 del tratado. Es el título Mercado Interior. Por tanto, no se trata de garantizar solamente la libre circulación de trabajadores, sino también la libre prestación de servicios, como ya decíamos, pero llega más allá todavía. La libre circulación de mercancías. Antes hablábamos de comprar unas gafas, pero también los medicamentos. A partir de ahora, nosotros podemos comprar una receta que nos hayan dispensado en cualquier Estado miembro, podemos solicitar la dispensación en otro Estado miembro. Por tanto, libre circulación también de mercancías. La directiva incluye un título más, que es el artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero lo hace sin convencimiento de la Comisión, lo hace por insistencia de los Estados miembros. Este artículo, el párrafo primero en concreto, dice que debe definirse y ejecutarse cualquier política de la Unión, al definirse y ejecutarse cualquier política de la Unión Europea, debe garantizarse un alto nivel de protección de la salud humana. Los Estados miembros en el grupo de trabajo estaban representantes de las autoridades sanitarias de todos los Estados miembros, del Ministerio de Sanidad y así. Y entonces ellos defendían que debía haber un título jurídico que fuese la protección de la salud. Bien, en cuanto a su contenido, la directiva se divide en 2 grandes partes. Por un lado, va a regular la asistencia sanitaria transfronteriza, todo esto que ya hemos estado viendo que venía de los reglamentos, y por otro hay otro gran bloque que es la cooperación, va a regular la cooperación entre los Estados miembros en determinados ámbitos. Por ejemplo, para la creación de centros de referencia europeos. Todos saben que en España existen determinadas prestaciones a las que no tenemos acceso en Canarias, sino que tenemos que desplazarnos a otros centros del Sistema Nacional de Salud. Pues se pretende elevar esto a la Unión Europea, al mismo nivel. Entonces, bueno, pues se va a trabajar también en enfermedades raras. Segundo bloque de la directiva, por tanto, la cooperación. No nos vamos a detener en ella. En el primer bloque, lo que se pretende, la idea de la Comisión al efectuar la propuesta es positivizar
y dar seguridad jurídica a esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa jurisprudencia que estaba dispersa, que los aplicadores del derecho, cada vez que tenían que decidir si concedían o no una autorización, tenían que ponerse a buscar las últimas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo para no equivocarse. Esa es la intención. Bien. La directiva lo que hace es consagrar el derecho al reembolso de los gastos derivados de la asistencia sanitaria que se presta a un asegurado en otro Estado miembro, siempre que esté incluida en la cartera de servicios del Estado de afiliación. Cartera de servicios que corresponde, es competencia definir a cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa saber es a qué prestaciones tenemos derecho en España, porque si no tenemos derecho en España, no podemos pretender que se nos reembolse, aunque estén incluidas en la cartera de servicio del Estado miembro al que hemos ido a solicitarla. No podemos pretender que se nos reembolse el importe a nuestro regreso. Y la cartera de servicios no siempre es todo lo concreta que debería ser. Nuestra cartera de servicios, en concreto, pues hay determinadas cuestiones que las deja muy claras. Por ejemplo, dice que tenemos derecho a la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica, incluida la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Hay prestaciones que son muy claras, pero hay otras veces que la cartera de servicios solo dice que tenemos derecho a las técnicas y procedimientos precisos para el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las patologías que a continuación se enumera. Por ejemplo, enumera las neoplasias, el cáncer, es decir, tenemos derecho a las técnicas y procedimientos, pero ¿hasta qué nivel de técnicas y procedimientos? Bien, esto ha llegado también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no en concreto por la cartera de servicios española, sino por la de otro Estado miembro, y el Tribunal ha dicho, cuando el Estado miembro de afiliación deja clara, tiene una lista exhaustiva de cuáles son las prestaciones, esas son las que se autorizan. Pero cuando no tiene una lista exhaustiva, debe conceder la autorización siempre que no pueda garantizar, en el plazo médicamente indicado, una prestación con el mismo nivel de eficacia. Y eso es lo que España, al transponer, no ha tenido en cuenta y donde nos vamos a encontrar grandes problemas. Porque, repito, si la cartera de servicios española no se modifica, tiene todavía mucha indefinición en el sentido de hasta dónde podemos solicitar asistencia en otros estados. Esto, competencia de los Estados miembros. Además, la directiva permite que los Estados miembros impongan a sus asegurados las mismas condiciones, criterios de admisibilidad y trámites reglamentarios y administrativos que le impondrían si la asistencia sanitaria se prestase en su territorio. España sí ha hecho uso de esta posibilidad. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros, para poder ir a un especialista del Servicio Canario de Salud, tenemos que tener una indicación de un médico de atención primaria, de un médico generalista, en terminología de la Unión Europea. España ha hecho uso de esta posibilidad. Es decir, nosotros podemos ir a un especialista en cirugía digestiva francés, pero para ello, previamente, nuestro médico de cabecera nos tiene que haber hecho la indicación correspondiente. Así se ha traspuesto. Van a surgir dudas porque, bien, en España necesitamos la autorización, la indicación del médico generalista para ir al especialista, pero ¿y esa autorización no nos la puede dar un médico generalista francés? Y en España no necesitamos nada para ir al médico generalista. Por lo tanto, podemos ir al médico de atención primaria a Francia, el médico de atención primaria francés nos va a indicar que considera conveniente que nos vea el especialista y esa indicación podría ser válida para tener derecho al reembolso. Bueno, como nos vamos quedando sin tiempo, vamos a ver el importe, ya decíamos, el importe del reembolso. ¿A cuánto tenemos derecho? La transposición, la directiva dice que tenemos derecho al reembolso con un máximo de las tarifas que fije el Estado miembro. España no teníamos tarifas de reembolso porque nosotros no funcionábamos así. España no teníamos un sistema sanitario de reembolso, sino un sistema nacional de salud. ¿Qué ha hecho España al transponer?
ha dicho, los precios públicos, lo que cobran los hospitales públicos a los pacientes privados, o cuando hay un tercero obligado al pago, por ejemplo, un accidente de tráfico en el que paga la aseguradora, esos precios públicos son los que van a operar como tarifa de reembolso. Están publicados en el boletín oficial, en nuestro caso en el boletín oficial de Canarias, y eso es lo máximo a lo que vamos a tener derecho al reembolso. Y la directiva dice, no están obligados los Estados a pagar los gastos conexos, el viaje, la estancia del acompañante, pero los Estados miembros, si lo consideran, pueden recogerlo. Pero la directiva dice eso, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice no están obligados a reintegrar, a reembolsar los gastos conexos si no los están reembolsando, si no tienen una norma que garantice el reembolso cuando el paciente circula por el Sistema Nacional de Salud. Si existe esa norma que reconoce el derecho a los pacientes nacionales cuando circulan por el Sistema Nacional de Salud, también hay que reconocerles el derecho cuando se desplazan a otro Estado miembro. En España no hay una norma a nivel nacional que garantice ese derecho, pero sí hay determinadas comunidades autónomas que lo reconocen. La directiva, la transposición, el Ministerio en el Real Decreto ha plasmado claramente que esos gastos no se van a reembolsar. También por ahí vamos a poder tener, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, algún problema. Podemos encontrarnos con que esto no esté todo lo claro que debería. Bien, en cuanto a la autorización previa, la directiva dice, como regla general, establece el derecho al reembolso, pero dice, en determinados supuestos, los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había entendido que concurrían razones imperiosas de interés general, en esos casos, los Estados miembros podrán supeditar a autorización el reembolso. Y España lo ha hecho. En la transposición al derecho español, España, en el anexo 2 del Real Decreto, contempla la asistencia hospitalaria, como no podía ser de otro modo, y algunas prestaciones, les recomiendo si alguno tiene interés que eche un vistazo y valore, con lo que hemos visto aquí que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no se ha extralimitado y ha metido en ese anexo y supeditando a autorización determinadas prestaciones que no ponen en riesgo el sistema financiero ni afectan a la planificación. Y por último, la relación con los reglamentos de seguridad social. ¿Cuál va a ser la relación? Bueno, pues la relación, en el caso de España, que ha hecho uso de esa potestad de supeditar a autorización en determinados supuestos, habrá casos en que el paciente solicite la autorización acogiéndose a la directiva y tenga derecho a ella, pero también tenga derecho a la autorización, al S2, por los reglamentos. Dice la directiva que en ese caso habrá que preguntar al paciente qué prefiere, porque, lógicamente, ya veíamos que si la autorización se concede conforme a los reglamentos, el paciente no paga nada, el reembolso es entre Estados. Si la autorización se le concede conforme a la directiva, va a tener que pagar y adelantar. Entonces, ¿qué ventaja creen ustedes que puede tener el paciente para optar por la directiva? Bueno, yo creo que con lo que hemos dicho queda claro que la ventaja que va a tener el paciente y optará por ello es cuando decida ser asistido por un prestador privado. Nunca va a poder ir acogiéndose a los reglamentos, pero sí acogiéndose a la directiva. Esa va a ser el supuesto en el que probablemente se haga uso de la directiva. Esta es la relación entre reglamentos y directiva. Bien, y ya por último, y ahora ya sí que termino, podíamos cuestionarnos, porque ahora mismo, tal y como están las cosas, yo puedo ir a ese especialista de cirugía digestivo a París, a Bruselas, a Londres, pero no puedo ir al especialista que tengo en la consulta que hay enfrente de mi casa. Quiero decir, puedo ir, pero si voy, o voy a Hospitén, o voy a cualquier otro centro canario, no me van a reembolsar. ¿Supone esto una discriminación de los prestadores de servicios nacionales? Bueno, no en el ámbito de la asistencia sanitaria, pero también el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre esta cuestión. En supuestos similares, ya les digo, referidos a materias distintas, el Tribunal ha afirmado
que las disposiciones del tratado relativas a la libre prestación de servicios no son aplicables a actividades cuyos elementos relevantes se circunscriben a un solo Estado miembro. Es lo que se denomina discriminación, lo que se viene denominando por algunos autores, discriminación inversa comunitaria. Se produce cuando un Estado miembro da un tratamiento diferente a sus propios nacionales que a los nacionales de otros Estados miembros o aquellos nacionales que han ejercido una libertad comunitaria. Es decir, que es una cuestión de derecho interno, que en cualquier caso corresponderá resolver a los tribunales españoles. Y nada más. Muchas gracias por su atención.